Aleluya. ¿Le puedes decir al de al lado, por favor, Dios tiene todo bajo control? Dile también, te lo voy a decir varias veces esta tarde. Quiero que escuches al que tienes al lado y quiero que escuches al que tienes aquí, porque tienes que recordar en tu alma y recordarte a ti mismo que Dios tiene todo bajo control. A veces aprendemos muchas cosas profundas de la palabra y nos olvidamos que Dios tiene todo bajo control. La palabra aquí dice que Él desde el principio tiene un plan, que lo ha ido anunciando en los tiempos y que ha ido trabajando en personas, pero que al final de los planes, en las vidas, en las personas, en los tiempos diferentes, hoy, ayer, hace 100 años, hace 1000 años, siempre se ha cumplido lo que Dios ha planificado. Siempre. A Dios nada le puede sorprender. Dios no tiene que reaccionar a situaciones con sorpresa. Dios no tiene que reaccionar cambiando de planes porque las cosas se han empeorado. Dios no tiene que reaccionar cambiando de planes en tu vida porque no han salido las cosas como Él se pensaba. Dios siempre en su omnisciencia conoce lo que va a acontecer y tiene todo medido al milímetro bajo control. ¿Cuánto lo creen conmigo? Digan amén. Te voy a repetir esto toda la tarde porque es lo que el Señor me ponía en el corazón que dijera. Dios tiene todo bajo control. Y quiero que entiendas que precisamente uno de los grandes problemas que tienen los cristianos para crecer es ponerse nerviosos en los problemas. Y tienes que recordar que Dios tiene todo bajo control. Los cristianos se bloquean cuando hay problemas, se ponen nerviosos cuando hay problemas y toman decisiones rápidas sin esperar pacientemente porque no toman el control ni el descanso en el Señor. Pero siempre que hay problemas, que problemas va a haber siempre, y siempre que hay situaciones difíciles, hay que recordar, hay que ponerse a orar, y en vez de escuchar voces que ponen nervioso y que quitan la paciencia, hay que meterse en la presencia de Dios y recordarte a ti mismo en voz alta: Dios tiene todo bajo control. Tienes que recordarlo, como decía David: alma mía, alaba a Jehová, porque era una situación en la que se encontraba David que no tenía ganas de adorar a Jehová. No tenía ganas de alabar porque a veces los problemas y las situaciones provocan que la mente se nuble de tal manera y provocan una ansiedad y un nerviosismo que de alguna manera se nos quitan las ganas de orar, la atención a Dios por estar pensando y tan atareados. Y David quiere meterse en la presencia de Dios y decir: alma mía, alaba a Jehová, que tú sabes que los beneficios mayores están en Él. Y él, ¿qué estaba haciendo ahí? Estaba diciendo: Dios tiene todo bajo control. ¿Sabes que a veces tienes que hablarte en alto a ti mismo? A veces tienes que ponerte, vas por la calle, vas en la habitación y decir: Moisés, Dios tiene todo bajo control, no te pongas tan nervioso, Dios tiene todo bajo control. Y tú decís: qué tonto, se está hablando a sí mismo. No, es tomar la palabra, que el oír la palabra de Dios cuando tú la oyes produce fe. Y cuando tú exclamas la palabra de Dios en alto, tu alma la oye y también produce fe. Por eso cuando uno empieza a hablar en lenguas, cuando está en medio de un problema y un nerviosismo y empieza a moverse en el Espíritu, empieza a tranquilizarse el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y está oyendo las palabras del Espíritu, la intercesión del Espíritu, aún sin darte tu cuenta. Porque nosotros tenemos que entender siempre que el que espera pacientemente es el que verá las bendiciones del Señor. Todas las cosas que tienen algo rico, bueno, agradable, algo maduro, algo continuo, algo que se proyecta por los años, algo que dura por siempre, son cosas que se procesan poco a poco. No son cosas rápidas. En los alimentos pasa lo mismo. Las buenas comidas, ¿cómo se hacen? Poco a poco. Las malas comidas que comemos ahora son las que venga el microondas, venga la sartén, pim pam pum, y comemos rápido. Pero las buenas comidas son las que poco a poco se van haciendo y son las que disfrutas después. A veces nosotros hemos entrado en una vorágine, en una dinámica en la que nos dejamos llevar por cosas rápidas continuamente. Pero tenemos que entender que lo bueno de Dios requiere paciencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú sabes que la prueba produce paciencia? Y tú sabes que si no se ha producido en ti la paciencia, Dios te seguirá probando y probando, probando hasta que surja la paciencia. Tú sabes que seguirá permitiendo cosas en tu vida hasta que te rindas y aprendas a descansar en Él.
Dios dice en su palabra, yo no sé cuántos hay aquí que creen a Dios de verdad, ¿vale? Yo no sé cuántos hay aquí. A lo mejor tú estás aquí y dices, bueno, yo le creo, pero no le creo. No sé si esto es así o no. La Biblia dice que Dios tiene todo bajo control y nada se le pasa. Nada. Claro, cuando uno ora y habla con Dios, tiene que creer que Él está, que Él oye y que actúa. Pero hay gente que habla con Dios y luego intenta arreglar el problema a su manera sin tener en cuenta la oración que ha hecho con Dios. Eso es porque no tiene fe. Falta fe. Y la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra. ¿Sabes por qué falta tanta fe? ¿Sabes por qué hay tantos cristianos tirados por los suelos siempre? ¿Sabes por qué hay tantos cristianos que suben y bajan continuamente y que son siempre ansiedad, insomnio, depresión, tristeza, amargura? Siempre, una etapa puede ser, pero siempre porque no miran la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que conozcas a Dios. Hace que te aporte lo que Dios hace, lo que Dios es, como Dios cuenta contigo. Y entonces tú le conoces y cuando tú le conoces, confías en Él. Pero como vivimos en la iglesia de gente que calienta silla y escucha al predicador que viene, se cree lo que dice el predicador, ni lo examina, ni lo medita, ni lo mira en la palabra, y entonces depende de las voces de un predicador o de otro, cuando en realidad la que te produce fe es la palabra de Dios. Y necesitamos fe en estos momentos. Estos tiempos requieren mucha fe. Estos tiempos requieren mirar con los ojos del Espíritu y no con los ojos carnales. Estos tiempos requieren no dejarnos llevar por las voces que se escuchan y por el nerviosismo que ocurre en lo exterior. Porque en lo exterior tenemos un perfeccionista llamado diablo que te va a montar el escenario perfecto para que tú te creas sus mentiras y caigas en sus trampas. Pero cuando tú te dejas llevar por la palabra de Dios, da igual qué escenario monte externamente el diablo, da igual qué tormenta vivas por fuera, que si tú tienes la presencia de Dios por dentro, si tú le has hecho habitación a Dios en tu corazón, si tú tienes intimidad con Él, no importa lo que pase por fuera, tú eres capaz de caminar por encima del mar, por encima del problema, porque no son en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Por eso tienes que recordar en esta tarde, en momentos donde a lo mejor estás intentando ayunar, orar, ir más al culto, comprarte una Biblia de estudio, no sé lo que piensas, pero vengo a decirte algo sencillo, que sabes de hace mucho tiempo, pero que a lo mejor se te ha olvidado. Y es que solamente tienes que descansar en el que vive, porque Él tiene todo bajo control y nada de lo que ocurre en tu vida se le escapa, nada de lo que ocurre en tu casa le sorprende. Él tiene la solución, solo falta que tú le creas y esperes que Él actúe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Tenemos que entender que entender la soberanía de Dios hace que se alivien mis temores. Hace que mis ansiedades se vayan a un lado y me quede tranquilo esperando que Dios obre. Cuando no entiendes a Dios, entras en procesos de confusión donde las emociones juegan una mala pasada. Las emociones juegan lo que tú piensas, lo que piensan los demás, lo que opinan los demás y lo que ves. Y las emociones empiezan a moverte del propósito de Dios de una manera exagerada. Y ya no sabes si tienes que estar aquí o allí, si este es tu hermano o tu hermana, si este no es de Dios o si es de Dios, si esto es malo o esto es bueno, porque las emociones te juegan una mala pasada. Nosotros tenemos que llevarnos por la presencia de Dios y que Dios traiga dirección a nuestra vida. No tienes que dejar que en tus decisiones manden las emociones. No puedes permitirlo. Las emociones cumplen el versículo que dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y nos dejamos llevar y tomamos decisiones que nos limitan, que nos frenan por escuchar emociones o vivir en el emocionalismo de escuchar voces de otras personas, cuando nosotros tenemos que entender que debemos estar firmes en la voluntad de Dios. Y escúchame bien, te tengo que decir esto. Cuando uno está en la voluntad de Dios, no siempre todo fluye bien.
No todos son camino de rosas y ver gloria y presencia y unción. Cuando uno está en la voluntad de Dios, también experimenta desiertos. Cuando uno está en la voluntad de Dios, también experimenta momentos donde no escucha a Dios. También experimenta momentos como que está seco, como que parece que no sientes nada, que no se produce nada, que estás y parece que todo el mundo siente menos tú. Eso también pasa en la voluntad de Dios. Hay gente que se deja llevar por el emocionalismo y en medio del desierto que parece que Dios no habla, dice, tengo que hacer algo y tomar decisiones porque Dios no me habla, estoy mal. No, es que la voluntad de Dios es un camino donde también hay momentos duros. También están. Porque los procesos buenos y de calidad requieren momentos buenos y momentos malos. Porque eso nos curte nuestra fe y nos ayuda a poder entender y valorar los momentos buenos que Dios me usa. Dile al lado, Dios tiene todo bajo control, tranquilo. Los pensamientos y los sentimientos confunden. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que hay una cosa que el diablo no puede hacer. El diablo puede mandarte al culto. Sí, hay gente que dice, vete para el culto, sí, porque luego sigues viviendo como tú quieres, tira para el culto y luego sigues viviendo igual. El diablo puede hacerlo. Vete para el culto. El diablo puede provocar que hagas 1000 cosas. Pero lo que el diablo nunca va a hacer es glorificar a Dios. Por lo tanto, tu filtro en tus decisiones tienen que ser siempre, ¿esto que estoy haciendo está glorificando a Dios? Porque si está glorificando a Dios, Satanás no lo va a permitir. Pero si no glorifica a Dios, posiblemente las emociones estén siendo trabajadas por el mismo diablo. Porque hay cosas que son buenas pero no glorifican a Dios. ¿Es bueno servir a Dios? Amén. ¿Es bueno servir a Dios, sí o no? ¿Pero es bueno servir tanto que llegue un momento que no tengas tiempo con el Señor? Es bueno servirle, pero si te pasas de servirle y pierdes la relación, te has perdido. ¿Qué glorifica más a Dios? ¿Que le sirvas o que tengas relación? Que tengas relación. Y que la relación te lleve a servir, pero que la relación nunca se acabe por el servicio. Hay cosas que el diablo permite que aparentemente son buenas, pero que no glorifican a Dios. Y tú tienes que pasar el filtro de tus decisiones. ¿Esto realmente está glorificando a Dios? Porque Dios tiene todo bajo control, pero la pregunta mía es, ¿tu vida está bajo control de Dios? ¿Tú has dejado que Dios tenga el control sobre tu vida, sí o no? Algunos dicen, sí, mi vida está bajo el control de Dios, pero no le dejan meterse en nada a Dios. No dejan que Dios trate, que Dios trabaje, que Dios quite, que Dios ponga, que Dios mueva. Siempre están revelados. Dios esto no. Y siempre de alguna manera no le dejan al Señor. No, yo a Dios nunca le voy a decir que no. A Dios no le dices que no. Pero cuando te está apretando, dejas de venir a la iglesia. Cuando te está apretando, dejas de buscar. Es que, pastor, tengo problemas, no voy a poder ir un tiempo. Tengo problemas, no voy a poder estar un tiempo. Pero sí, a ver, te has querido comprometer con el Señor, ¿no? Están surgiendo los problemas. Dios los está provocando. No es para que te vayas, es para que te acerques. Dile al lado, ¿a qué pasa eso cuando nos comprometemos? Pero Dios tiene todo bajo control. De tal manera que dice Hechos capítulo 2, versículo 22, dice así. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Para los que no han entendido, Jesús fue matado y entregado porque Dios lo provocó. Es que fueron muy malos los fariseos. Dios provocó que lo crucificaran. Lo entregó a su hijo. O sea que no fueron por culpa de los fariseos. Bueno, tenía que haber alguien que lo matara.
pero es Dios quien está en control. A Dios lo mataron, dice, con el conocimiento anticipado de Dios, que sabía lo que estaba haciendo. Escúchame bien, porque cuando tú lees la Biblia te das cuenta de que hay miles de decisiones de miles de personas que han ocurrido durante siglos, que han llevado a que se cumpla el plan de Dios en tu vida y planes que se tienen que cumplir todavía, y que en esas miles de decisiones y miles de personas que han actuado, Dios es el que ha estado bajo control para que decidan como Él quiera decidir. Y aún los que no deciden en favor de Dios, Dios abre camino por otro lado para que al final ocurra lo que Dios establece. Porque hay planes que Dios tiene y Él los ha determinado y se van a hacer sí o sí. A Dios no le sorprende nada. Y yo sé que algunos leen Biblia, pero otros no tanto. Entonces te voy a hablar de casos cotidianos, reales que han vivido el no entender a Dios. Quiero hacer una pregunta en esta tarde. No pasa nada por decir que no entiendes a Dios, ¿eh? Yo tampoco lo entiendo a veces. Pero ¿hay alguien aquí que en algún momento ha dicho, Dios, no entiendo mi situación? ¿Puedes levantar tu mano? Todos, ¿no? En algún momento hemos dicho, Dios, no lo entiendo. ¿Por qué paso por aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que pasar yo por esta situación? ¿Por qué me toca a mí ser así si yo he dado más que aquel y por qué aquel sí lo tiene y yo no? Todos hemos hecho preguntas así a Dios. Te anuncio una parte mala y una parte buena. La parte mala es que hay cosas que Dios no te las va a decir hasta que estés con Él. Pero la buena es que Dios, que tiene un plan, ha pensado buenos planes para ti, que aunque tú no entiendas, siempre acabarán para mejor de lo que tú esperas. Ahora bien, los planes que Dios tiene contigo son para tu bien, pero hay cosas que tú no vas a entender, pero escúchame bien, a ti no te toca entender a Dios. A ti lo que te toca simplemente es obedecer. Claro, cuando el orgullo humano se levanta, tú dices, a ver, pero yo quiero explicaciones. Porque hoy en día queremos explicaciones para todo. El humanismo está provocando que lo que no se explica, yo no tiro para adelante. La fe se está apagando de tal manera que las cosas tienen que tener una explicación científica, si no, no valen. Y la gente necesita explicaciones para todo, para moverse. Pero Dios, te quiero anunciar algo, Dios nunca da explicaciones de hacer las cosas. Cuando Él pide que alguien se mueva, normalmente lo pide a ciegas. Necesito que entiendas esto. Normalmente Dios nunca da explicaciones porque Él no tiene por qué dar explicaciones. Porque Dios nos llama a algo que nosotros no entendemos ni vamos a entender hacia dónde va. Por lo tanto, Dios lo que está pidiendo y demandando de nosotros, ¿qué es? Obediencia. Pero es que es muy difícil que no te explique nada y te diga, te llamo a esto, pero dime algo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo es? ¿Va a ser difícil o no va a ser difícil? Pero si te llama Él, que tiene todo bajo control, hazlo. Pero es que, pastor, eso no es fácil. Es que eso se llama fe. No veo, no lo tengo aquí, pero creo que está, hago caso y le sigo. Eso se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes qué está requiriendo Dios de ti? Fe. ¿Sabes qué está requiriendo Dios de ti? ¿Tienes problemas? ¿Tienes situaciones que no entiendes? Dios está requiriendo que le creas. Que sigas adelante aunque no veas que interviene. Que entiendas que tú no tienes por qué pedirle explicaciones porque el barro no pide explicaciones al alfarero. Que tú solamente tienes que obedecer y Dios hará en tu obediencia. Eso es fe. Y si tú eres de los que necesitas explicación para todo, vas a sufrir mucho con Dios. Vas a sufrir mucho. Porque a Dios no le gusta razonar contigo. A Dios le gusta decir algo y que obedezcas. No quiere razonar. Porque ¿cómo va a razonar Él contigo cuando tú tienes un poquito de tu mente que utilizas humanamente? Y Él tiene tanta capacidad de pensamiento y tanta profundidad. ¿De qué manera te explica Él lo que quiere hacer contigo que ni tú sabes qué es? Que ni tú te lo imaginas. No puede. Por eso Dios a veces nos habla pequeñas cosas. Pero lo único que nos pide es creer en Él y dejar que Dios haga lo que Él quiera.
Dile al de al lado, no razón, fe. Si yo te explico rápidamente algunos casos que tú has leído y tú los tienes como medio dioses o yo que sé, personas muy complicadas, personas que eran de otro tiempo. ¿Alguien conoce a Abraham? ¿Conoce a alguien a Abraham? Abraham, no el de la Carmen, no, Abraham de la Biblia. Te voy a decir una cosa, era de carne y de sangre. Y era un hombre. Y no tenía el Espíritu Santo y no tenía tanta información como nosotros. Un hombre que había dado su vida por Dios sin ver, sin creer, por fe. Por fe hablaba con él, por fe sabía que él estaba ahí y por fe lo obedecía y lo recibía cuando veía que Dios venía. Abraham hace todo lo que Dios pide y como premio y recompensa Dios le da un hijo a una edad que es anormal que tenga un hijo y más siendo su mujer todavía estéril. Dios le premia, diríamos humanamente. Claro, como yo soy un hombre de Dios y yo le he creído a Dios, Dios me ha recompensado. En realidad no es así. En realidad Dios ya tenía preparado el hijo para Abraham en sus planes antes de que él respondiera. Nuestra mente humana tiene el pensamiento de que como yo hago bien, Dios me recompensa y a ese lo tiene mal porque hace mal. Y no siempre es así. Hay gente que lo pasa mal. Acuérdate de Job. Sus amigos decían, algo has hecho que estás así. Algo has hecho. Y era el más justo y el más íntegro de todos. Pero lo bendijo Dios el doble después. Pero tuvo que pasar Job por la situación. Abraham le pide a Dios a su hijo que lo entregue, que lo sacrifique. Por favor, cuando leas la Biblia no leas un cuento chino, ni historias de Harry Potter. Son hombres, de verdad. Y Dios le dijo a un hombre anciano que tenía un único hijo que le había dado Dios, le dijo, entrégame a tu hijo. A ver, ¿tú crees que Abraham puede entender que Dios le pida que entregue a su hijo? ¿Tú crees que Abraham tiene el argumento y la justificación para decir, Señor, mira, hasta ahora te he dado todo y llevo años sirviéndote, pero esto no me lo pidas? ¿Tendría la justificación Abraham de poder llegar a decir, mira, lo he hecho todo, pero lo del hijo no paso? ¿Alguno lo entendería? Hombre, dio un montón a Abraham. Dio mucho. Dios solamente te falló en entregarte el hijo, que eso es muy complicado, que eso duele. Sangre, carne. Algunos lo entenderían que Abraham hubiera desobedecido. Pero las promesas de Dios solamente se podían cumplir si Abraham obedecía todo lo que Dios le pedía. Y en concreto, Dios premiaba más que entregar a su hijo siendo una prueba extrema que simplemente les hubiera recibido a ir antes que Sodoma y Gomorra. Porque hay pruebas que determinan un antes y un después en nuestras vidas. Cuando tú quieres crecer para el Señor, las pruebas van aumentando un poquito más. Porque se va refinando el oro, la piedra preciosa. Y Dios te va pidiendo cosas y tú vas diciendo sí. Pero Dios, la siguiente que te pide no es menor que la anterior. Es un poquito más. Y tú dices sí. Y hay momentos que te toca lo más profundo. Y ahí algunos humanamente nos sentimos con la autoridad de decir, es que me ha pedido mucho, le puedo decir que no y no le va a sentar mal. Y Dios, ¿sabes qué te va a decir? Yo no hago chapuzas, yo sé lo que hago. Si yo te estoy pidiendo algo, obedéceme que yo sé lo que hago. Todo está bajo control. ¿Sabes que Dios te va a pedir, si tú quieres crecer, cosas que van a ir en contra de tu familia, de tus amigos, de tu cultura, de tus principios, de tus valores? ¿Sabes que Dios lo va a hacer? Porque Dios lo que quiere es romper moldes con gente que esté dispuesta a romper moldes. Y cuando tú digas, pero es que voy a crearme un montón de enemigos, Dios va a decir, ¿quién te lo está pidiendo? Yo, ¿no? Que lo tengo todo bajo control. Tírale.
Sufrirás un poco, pero tírale, que lo tengo yo bajo control. ¿Por qué nos cuesta tan poco venir al culto? Porque eso no nos cuesta nada. Hacer 4 ayunos, que a algunos les cuesta más que a otros. Hacer 4 oraciones. Pero cuando Dios nos pide algo que nos duele, ¿qué ha cambiado de ese Dios que estabas dispuesto a darle todo y ahora no estás dispuesto a darle lo que te está pidiendo? ¿Qué ha cambiado? Antes Dios tenía las cosas bajo control y ahora, como te está pidiendo algo más fuerte, ya no está bajo control. ¿Tú no crees que si Dios te pide algo fuerte, Dios no está ahí tomando el control de la situación? Yo no sé qué te está pidiendo a ti Dios, pero Dios te dice en esta tarde que tiene todo bajo control. Abraham podría haber dicho yo no, pero dijo yo sí. ¿Sabes por qué Abraham es el padre de la fe, verdad? Porque hasta su hijo dijo, si te lo tengo que entregar, te lo entrego. Y él dice, mira, yo me veo a Dios viendo a Abraham levantando el cuchillo para matar a Isaac y yo creo que es que paró el cielo y paró todas las cosas diciendo, mirad esto, señores, que le he pedido que me entregue a su único hijo y está dispuesto a hacerlo por mí. Esto es alguien que cree que tengo todo bajo control. Abraham sabía que Dios tenía que intervenir de alguna manera. Les dijo, mira, vamos a subir y volveremos a bajar. Yo no sé cómo va a ocurrir, pero yo sé que Dios tiene todo bajo control. Pero él se atrevió a levantar el cuchillo. Él se atrevió a señalar al niño. Lo ató al joven, lo ató en la roca, lo puso, lo preparó. Se atrevió a decir, ahí voy. Pero en el último momento aparece Dios, porque Dios no quiere que tengas pérdida inútil. Dios simplemente quiere a veces que pierdas cosas que no te dan nada en la carne, pero que van a provocar que se multiplique en el espíritu la bendición. Porque recuerda, Dios tiene todo bajo control. ¿Te acuerdas de José, otro hombre cualquiera? José, Señor, ¿por qué lo haces sufrir tanto a José? Le das un sueño de joven. Le dices que va a ser alguien importante y que los hermanos incluso y los padres van a estar como ahí humillándose. Pero el inmaduro José, ¿qué hace? Cuenta un sueño. Vaya Dios, se te ha ido de las manos. Le tendrías que haber contado el sueño más tarde a José. Porque José es tan joven que se le ha ido de las manos y en la inmadurez ha contado el sueño y ahora recibe una traición y se va a Egipto. Fíjate. Ahora encontramos un padre que pierde a su hijo, unos hermanos que han traicionado al hermano y al padre, han asesinado, han cogido y lo han metido en la cárcel. Encontramos un hombre perdido, todo lo que Dios iba a hacer con él, pero si este hombre prometía, si este hombre había soñado grandes cosas, si era el preferido, ¿qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿José sigue obedeciendo? Sí. Obedece en la cárcel. Obedece siendo sirviente de Potifar. Obedece y no guarda rencor a sus hermanos. No guarda rencor a su familia. Obedece a Dios. Y un día cualquiera, un día cotidiano, de aquellos que tú dices, es que cuando el Señor va a cumplir su palabra en mí, es que cuando el Señor va a obrar en mi vida, un día cualquiera se abre la puerta sin aviso, sin aviso. José, ¿qué pasa? Llevo años aquí ya, podría haber dejado de leer la palabra, de tener relación, porque ya mis sueños se acabaron, han pasado años. Cuando parecía que remontaba con una, se iba a otra. Cuando parecía que los hermanos me matan, cojo siendo sirviente y tengo un nombre, pero me ponen una mentira y tú lo permites, Dios, y me meten en la cárcel. En la cárcel conozco a 2 personas, hago tu obra, le hablo la palabra, le hablo de los sueños, y cuando parece que voy a encontrar la salida, todavía me quedo ahí, no se acuerdan de mí. Pero lo que José sí sabía, o si no lo sabía, al menos sabía que Dios tenía las cosas bajo control, es que si él obedecía a Dios, los planes de Dios nadie los puede destruir. Y cuando vino la palabra de Dios y vino Faraón a decirle a José, José, sal de la cárcel porque hay un sueño. Qué casualidad que Faraón tuvo un sueño. Qué casualidad que nadie le sabía decir, porque siempre le decían los significados de los sueños, pero ese no. Qué casualidad. Qué casualidad que ese día se tuvo que abrir la cárcel a José para hablar un sueño. Ese sueño era un arma de doble filo. Si hubiera dicho mal el sueño, lo mataban. Pero si lo decía bien, ¿qué le ocurre a José? Le dice Faraón,
a un judío preso y que había vivido toda la vida siendo traicionado por los demás, cuando Dios le había hablado hace mucho tiempo. ¿Sabes qué le ocurre? Faraón le dice: ves todo este imperio, a partir de ahora eres el segundo después de mí. Le puso traje, le puso anillo. A los años se cumplió de que los hermanos, los padres fueron allí y se cumplió el sueño que de joven había tenido José. Escúchame bien, a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Parece que a nosotros, porque ahora lo que tú tienes que hacer, ¿sabes qué es? Cuando lees la Biblia tienes que empatizar, porque nosotros vemos la historia muy rápida de un capítulo a otro. Tienes que empatizar y ver cómo pasan los años, cómo sufre una traición, cómo parece que Dios lo quiere usar pero sufre la traición, se va a la cárcel, lo meten en aquel lugar, nadie hace caso, pero él sigue teniendo fe y Dios cumple su palabra. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos lo creen que Dios tiene todo bajo control? Tú me dirías, pero Señor, ¿no lo podría haber hecho de otra manera? Decidme vosotros a mí, ¿qué hombre de una familia que cuida ovejas, pobres en cierta medida, de judíos, cómo Dios iba a cumplir su palabra de ponerlo en un lugar alto? Y en este caso en Egipto. Era imposible pensar eso. La única forma era que lo traicionasen para llevarlo a Egipto. Que estuviera en un lugar donde conociera a ciertos mandos y comandantes, el idioma, la cultura, las formas, las maneras. Que en la cárcel se curtiera en la fe y usara sus dones, si Dios lo perfeccionara, para que llegara a aquel lugar. Hay cosas que Dios no puede hacer en ti si no son por situaciones que tú no entiendes. Hay cosas que Dios no puede provocar en tu vida, ni puede dar en tu vida, si no es por situaciones que tú no comprendes, que para llegar allí hay que pasar primero por aquí. Y para eso tengo que entender que no soy un adivino de decir: Señor, entonces dime cuándo me va a venir el problema. No, lo que te toca es cada día levantarte y decir: Señor, no veo luz, pero yo sé que tú tienes todo bajo control. Señor, no lo entiendo, pero yo sé que tú tienes todo bajo control. Si tú sigues en su voluntad, Él hará los planes que tiene contigo. Pero escúchame bien, no te muevas de su voluntad. Porque en medio del problema es muy fácil dudar y decir: parecía que el Señor lo iba a usar, parecía que el Señor iba a obrar en mi vida. El Señor de verdad que me tenía aquí, pero lo he perdido todo. Aún lo que haces mal, aún los porrazos que te pegas, aún las caídas que tienes, si tú sigues mirando al Señor, Él revierte la situación y hace que eso te fortalezca la fe para llegar a cumplir lo que Él se ha propuesto contigo. Aquí lo importante no es que tú seas muy bueno en el Señor, que tú seas muy bueno en la palabra, que tú seas muy maduro en el Señor. Todos queremos madurez, pero lo importante no es que tengas estudios ni sepas leer mucho. Aquí lo importante es que sepas esperar en el Señor, tener la fe de que Él está vivo, de que Él responde, de que Él tiene un plan y que nada ni nadie podrá parar lo que Dios tiene para tu vida. Solamente hay que creerle y decir: Señor, tú tienes todo bajo control y yo confío en ti, porque Dios tiene un plan medido. Lo tenía con José, lo tenía con Job, lo tenía con Abraham, lo tenía con David. Vemos desde el principio de la Biblia, Adán y Eva caen y se le sorprende a Dios el problema. Ya tenía preparado Dios las pieles de animales. Abel y Caín caen y Caín mata a Abel, pero ya tenía Dios preparado un set para tener su bendición y su genealogía. Noé se encuentra solo con una familia y toda la humanidad fuera, pero ya tenía Dios preparado que hacía falta ese filtro y que le echaría a crecer de nuevo. Escúchame, David tenía preparado Dios que fuera rey, pero Saúl se gira y va por él. Pero ¿quién va a estorbar los planes de Dios? Si Dios es el que va a hacer que aunque te tengas que esconder, te esconderá. Que aunque te pisen con lo que quieran y te corten con la espada, no te matarán, porque si estás en la voluntad de Dios, Dios seguirá tratando contigo. Dios tenía un plan y tiene un plan con cada uno de nosotros. Y en ese plan, a lo mejor tú vives momentos oscuros. A lo mejor vives momentos que no ves claro. A lo mejor vives momentos que tus emociones se levantan y dices: no lo entiendo.
Parece que he perdido la promesa, lo que me dijiste un día. ¿Por qué no se cumple? Sigue creyendo, porque Dios lo que promete lo cumple. Él tiene un plan y nadie lo va a parar. Sigue creyendo. Todo está bajo control. Dios lo llevó, y quiero terminar, Dios lo llevó al extremo a las personas para que mueran a su orgullo y dependan totalmente de Dios. Dios lleva al extremo las situaciones a veces para glorificarse y para que tú dependas de Él. ¿Sabes? ¿Recuerdas aquella historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno? Todos la sabéis, no la explico. Pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué? Para llegar a tocar el corazón de un emperador como Nabucodonosor, sanguinario, que era imposible que se convirtiera el Señor. Solamente era posible con una situación que vieran sus ojos imposible, como ver el poder de Dios en el horno de fuego, con 3 hombres que se quemaron las cuerdas, pero no fueron tocados en su carne. Solamente de esa manera podía creer Nabucodonosor. Y dice que se convirtió a Dios Nabucodonosor al tiempo por lo que vio. A veces Dios permite cosas en tu vida para que tú crezcas, para que tu fe crezca, para que tú te desarrolles, pero para que otros que te están mirando queden impactados y vengan al poder de Dios. Porque si por tu sufrimiento se salvan almas, en el cielo te presentará el Señor personas y te dirá: mira, a lo mejor no te diste cuenta, pero en tu problema actuaste de una manera que tu vecino te estaba mirando. Él no te dijo nunca nada, pero el testimonio que diste hizo que él estuviera aquí. Creyó en mí al verte a ti. Y así Dios trabaja con las personas a través de nuestro testimonio, de nuestra referencia, de nuestra influencia. Hoy vengo a decirte: no nada especial, no nada apocalíptico, solamente recuerda, Dios tiene todo bajo control, no se le escapa nada. Créele y verás la gloria de Dios. Nada le sorprende. Por eso dice, ¿sabe lo que te dice el Señor? Venid a mí, los cargados, los trabajados, que yo haré descansar. ¿Sabe lo que dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, me hará descansar. Descansar. En los momentos difíciles me hará descansar. Porque el cristiano tiene que aprender a descansar. Si Él es soberano, si Él tiene todo bajo control, la única parte que nos toca es aprender a creer que Él está ahí. Aprender a creer que está trabajando. Y aprender a creer que no han variado los planes, que Él sigue obrando en nuestras vidas y que Él lo que promete lo cumple. Ponte en pie ahí donde estás, por favor.